Qué bien, oiga. Estás con el micrófono prendido. ¿Tarea de qué? Disculpen, ¿tarea de qué? Listo, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Regresamos, por favor. Ahora, de igual manera, pues nos vamos al tema de ciudadanía, ¿no? En el caso de ciudadanía, vamos a hacer 10 preguntitas nada más y pues vamos a revisarlas después, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si estamos listos? Sí Sí, está siendo licen. grabado, Licen. Sí, Licen. La clase está siendo grabada, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, Licen. Sí. Sí, licen, sí está grabando. Excelente, muy bien. Vamos en ciudadanía, de igual manera, pues, a nuestras 10 preguntitas de cultura general. Por ejemplo, ya es un ejemplo nomás, ¿no? Eh, ¿Cuántas leyes o cuántos derechos humanos tenemos en la actualidad? Ya, eso va a ser como les digo, un ejemplo, ¿no? Y digamos, tenemos unas 50, ya por darles un 30, ejemplo. 30, Y, 30 y tenemos. de ahí vamos a ir colocando, en este caso, ¿no? Como lo hacíamos en historia, ¿sí? Bien, vamos a la primera pregunta, por favor. ¿A qué edad ya es obligatorio cumplir con el derecho del voto? ¿A qué edad en el Ecuador es obligatorio cumplir con el derecho al voto? Es decir, ¿en qué edad es obligatorio? Ya, muy bien. ¿Desde qué edad es obligatorio votar en el Ecuador? Ya, muy bien. ¿Desde qué edad es obligatorio votar en el Ecuador? Ya, muy bien, excelente. ¿A partir de qué edad es obligatorio el voto en el Ecuador? Bien, tenemos nuestros 5 segunditos. Ya, muy bien. Excelente. Pregunta número 2. En el Ecuador, ¿cuál es la condena o cuántos años tiene la condena más larga en el Ecuador? ¿Sí? En la actualidad, ¿de cuántos años es la condena más larga que tiene el Ecuador? Ya, en la actualidad, ¿de cuántos años es la condena más larga que tiene el Ecuador? Ya, muy bien. En la actualidad, ¿de cuántos años es la condena más larga que tiene el Ecuador? Ya, muy bien. Excelente.
Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? ¿Qué tipo de derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? Listen, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro, muy bien. ¿Qué Di- tipo de derechos pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? Pero dependería qué tipo de delitos, dicen. Que cualquier delito. Por ejemplo, en el caso de un delito de un robo, ¿qué pasa cuando una persona comete el delito de robo? ¿Qué sucede? Tiene el derecho a Lo la, privan tiene de la el derecho a la libertad. libertad. Pierde la Ex- libertad. Tiene Muy derecho, bien, pierde el derecho a la excelente. libertad. Muy bien. Bueno, el delito más básico, obviamente, pues pierde un derecho, ¿no? Y dependiendo, pues, el delito, si en este caso hizo algún error más grande, obviamente, pues, algunos derechos también lo van, en este caso, a terminar, ¿no? Pero, en fin, el delito más común es el derecho que ellos pierden cuando cometen un delito, ¿sí? Muy bien. ¿Qué delito pierden los ciudadanos cuando cometen un error o un delito? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. En el Ecuador, ¿qué documento es conocido como la Carta Magna de la Sociedad? ¿Sí? En el Ecuador, ¿qué documento es conocido como la Carta Magna de nuestra sociedad? Ya, muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 3, ¿verdad? Vamos a la cuarta. En la quinta, dicen. Vamos a la quinta. Bueno, muy bien, tenemos el tiempito, ¿no? Ya, muy bien, excelente. Siguiente pregunta, la pregunta número 6. ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? ¿Mediante qué actividad elegimos a nuestros representantes? La pregunta, Votaciones, por medio de votaciones. Ya, muy bien, excelente. licenciado, una pregunta. Claro, dígame, por favor. ¿Esa es la pregunta, la 5 o la 6? Esta es la pregunta 6. No escuché la, Es la cinco, la- dicen. ¿Es la quinta? Sí, Sí, es supongo la que es la quinta. 5. Sí, perdón, es la quinta, tiene toda la razón. Sí, y la quinta pregunta. Por favor. Sí, esa es la quinta pregunta. La anterior le repito, por favor, ¿me confirma?
No, Licen, ahorita la quinta, por favor. Esa es la quinta. Muy bien. Vamos a la sexta. Sexta pregunta. ¿Qué significa ¿Puede repetir la quinta, Licen? la quinta pregunta? Sí, licenciado. Sí, muy bien. ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes? ¿Mediante qué Ya, licenciado. elegimos a nuestros representantes? Muy bien. Séptima pregunta. ¿Qué significa el término democracia? ¿Qué significa el término democracia? ¿Ya? ¿Qué significa el término democracia? No se olvidará que el término democracia viene de dos vocablos griegos, ¿sí? Y tiene un significado, ¿sí? ¿Qué significa el término democracia? Ya, muy bien. ¿Qué significa el término democracia? Ya, muy bien. ¿Qué significa el término democracia? Ya, muy bien. Octava pregunta. ¿Qué La tipo? séptima, Licen. Ah, sí, perdón, la séptima Pregunta pregunta. Pregunta número 7, la séptima. ¿Qué derecho tiene el ciudadano al momento de nacer? ¿Qué derecho tiene el ser humano al momento de nacer? ¿Qué Derecho a la vida. derecho tiene el ser humano al momento de nacer? ¿Qué tipo de derecho tiene el ser humano al nacer? Octava pregunta. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador?
Ya, muy bien. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? Muy bien, excelente. Pregunta número 9. ¿Qué documento representa nuestra identidad nacional? ¿Qué documento representa nuestra identidad nacional? Ya, muy bien. Finalmente, la última pregunta. ¿Cómo se llamaba la primera mujer en votar en el Ecuador? ¿Cómo se llamaba la primera mujer en votar en el Ecuador? Listo, muy bien. Vamos a analizar pregunta por pregunta. Excelente. Nos vamos a la primerita, por favor. Excelente. ¿A qué edad es obligatorio el voto en el Ecuador? Obligatorio 18. A los 18 años. Obligatorio Muy bien. 18. 18. Opcional 18. hasta Opcional 16. 16 años. Muy bien. De los 18 hacia adelante. Excelente. Muy bien. En el Ecuador, la condena más larga que tiene, ¿sí? Se establece desde los 34 años en Es de 40 adelante, años. ¿sí? Si bien es cierto, los 40 años establecen una serie de condiciones más, ¿no? Dependiendo de los delitos que el ciudadano pudo haber cometido. Sin embargo, se establece desde los 34 años en adelante. ¿Qué tipo de delito, en este caso, el ciudadano cometió para tener 34 años? A lo mejor mató a alguien. El Asesinato. Delito de asesinato. femicidio. Muy bien. Femicidio. Entonces es un delito que en el Ecuador tiene una condena aproximada de 34 años en adelante, ¿no? Dependiendo, pues, situaciones y condiciones. En este caso, que tenga, bueno, el error o el delito el ciudadano, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de derecho pierden los ciudadanos cuando cometen un delito? El derecho a la libertad. libertad. La libertad. Derecho a la libertad. El derecho a la libertad. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué documento o carta magna rige nuestra sociedad? La La Constitución. Constitución. La Constitución de la República del Ecuador. Excelente, muy bien. La Constitución del Ecuador, ¿no? Donde se encuentran normativas, se encuentran leyes, donde también se encuentran lo que son sanciones correspondientes, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Mediante qué elegimos a nuestros representantes?
Por medio del voto. Votaciones, mediante Por votaciones. medio de un Las voto. votaciones, Por Lisa. medio del voto o en las votaciones en general, ¿no? Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el término democracia? Es la Es un libre sistema expresión, político. profesor. La, Es un sistema la libre político. expresión. Ese es un sistema político. Político Ya, muy del bien. pueblo, Lice. Acá, el término en general, ¿no? Sí, el término democracia significa el gobierno del pueblo. Sí, si bien es cierto, en este caso la mayoría de los países en el mundo mantienen la democracia como un sistema político, ¿sí?, que rige en la mayoría de las sociedades en el mundo. Sin embargo, el término como tal significa el gobierno del pueblo, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de derecho tiene el ser humano al momento de nacer? A la Derecho a identidad. la vida. A la Identidad. identidad. A vivir. Derecho a una identidad. Lice. Identidad. Excelente. No, bueno, ahí podemos destacar algunos derechos, A la ¿no? vida. El principal, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho en este caso de obtener lo que son garantías de parte del Estado en general, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo o cuál es el máximo representante del Ecuador? El presidente. Presidente. Daniel Noboa, presidente. El Presidente, presidente Lisa. de la República. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué documento representa la identidad de los ciudadanos? La cédula de La identidad. cédula. La cédula. Ciudadanía. La cédula de identidad. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la primera mujer que logró realizar el voto en el Ecuador? Matilde Matilde Hidalgo. Hidalgo. Matilde Hidalgo. Hidalgo, Muy Lisa. bien. Excelente. Si bien es cierto, pues es una de las pioneras en donde lograron realizar lo que es la participación del voto en general, ¿no? Excelente, estamos muy bien. Los demás estudiantes que tal vez no lograron contestar las respuestas, en este caso, como les había mencionado, ¿no? Lo hacen en una hojita y me envían por la plataforma Canvas, ¿sí? Y recordarles también que la siguiente semana, en este caso, ¿no? Van a tener lo que es una pequeña actividad o la pruebita de diagnóstico, ¿sí? Para que estén al pendiente, ¿sí? De mi parte, chicos, no les voy a mandar ninguna actividad. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. La siguiente semana ya comenzamos con las unidades, por favor. Gracias, Licen.